Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamer y en el vídeo de hoy vamos a ver mis últimas compras de Limited Run Games. Bueno, pues como ya sabéis, si los que seguís así un poco más mis vídeos por el canal, pues recordaréis que hice un vídeo de Limited Run Games, de ofertas que hubieron. Lamentablemente ese vídeo lo subí muy tarde porque no tuve tiempo para hacerlo antes. Y mucha gente vio cosas que le interesó y a la que fue a entrar ya habían acabado las ofertas. Vale, pero bueno, como dije en aquel vídeo, iba a hacer unas cuantas compras, así que mira, las he recibido hoy. Y digo, pues me voy a poner a hacer el vídeo, ¿vale? En total creo que son 8 juegos lo que compré. Bastante pasta me he dejado, las cosas como son. Pero bueno, vamos a abrirlo por aquí. No sé, empezamos por este mismo de aquí. Y vamos a ir viendo los jueguecitos que he comprado. ¿Vale? Por aquí vamos a ir viendo... Ya te digo, creo que vienen 4 en cada pack, así que vamos a ir abriéndolos por aquí. Vale, así vienen envueltos el Limited Run Game. La verdad es que esta vez el envío me ha venido muy bien. Después de hablar con correos, porque no sé por qué Limited Run Game me enviaba bien con mi dirección de domicilio el envío, pero luego correo lo etiquetaba mal, me lo etiquetaba con otro pueblo, que no tiene nada que ver. Pero bueno, después de una reclamación a correos y de hablar con ellos y un montón de trámites y tal, pues por fin me lo han podido corregir. Así que bueno, empezamos con lo importante, lo interesante, los jueguecitos, cositas que tenemos por aquí. Anno Mutationem, ¿vale? Este es el primer jueguecito que tenemos por aquí. Este le va a hacer mucha ilusión a un colega mío, a Emilio, que sé que es uno de los que le gustaría tener. Y bueno, pues yo me lo compré en edición de Switch. Tengo que decir, todo lo que hay aquí es Switch, ¿vale? Todo lo que hay aquí es colección de Nintendo Switch. Me quise hacer con un lotecito de Switch en estas ofertas que hubieron. Así que bueno, empezamos con este Anno Mutationem. Como digo, esto es un juego Metroidvania con estética cyberpunk. Muy bonito, con un pixel art muy bonito. Aquí veis cómo es por dentro, ¿vale? En ciertas cositas así gráficas y tal me recuerda un poquito a Signalis, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que es un juego muy distinto, ¿eh? Es un juego muy distinto, pero sí que gráficamente pues me da algunos toquecitos, ¿no? Así los personajes y tal. Y bueno, pues como digo, con esta estética cyberpunk, que a mí la verdad es una estética que me mola mucho. Todo esto así cyberpunk, steampunk, todo esto así como muy nocturno, con muchos neones y demás, es algo que me gusta un montón. Y bueno, pues nada, viene aquí un pequeñito manual con el juego, ahí ves el cartucho. Y esto es juegazo, ¿eh? Esto es juegazo para los que no podáis adquirir la edición física. Si os podéis hacer con ella en digital, muy recomendable este Anno Mutationem. Así que empezamos fuerte, ¿eh? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. No sé en cada paquete lo que hay, la verdad. Así que bueno, vamos a ver por aquí. Por aquí tenemos Postal Redux. Madre mía, Postal, ¿eh? Madre mía, Postal, tío. Qué mítico. Este lo viciaba muchísimo, ¿eh? Este lo viciaba muchísimo en su día en PC. Y bueno, pues esta Redux, que es como una edición mejorada, por así decirlo. Esto por dentro no trae absolutamente nada, ¿vale? Ahí ves el cartucho. Y bueno, pues esto es un juego de hacer el cafre, de matar a todo lo que hay en pantalla. Ahí vemos el mapa y un montón de enemigos y de... bueno, pues eso, de personajes y demás. Y pues tenemos que ir acabando con todo, pues tirándoles bombas, granadas, en fin, un montón de disparos y demás. No sé qué tal estará la Redux, pero como esté como el Postal original le metí muchísimas horas, muchísimas horas. Así que mola un montón, me gusta mucho Postal a mí, Venga, más cositas, ¿qué tenemos ahora por aquí? Bueno, por aquí tenemos Shadow Man. Los que seáis fans del catálogo de Nintendo 64 o de PlayStation 1, pues mira, reconoceréis este juego, ¿no? Este es el remaster, como ven por aquí, de Shadow Man. Vale, y bueno, pues es un jueguecito muy de la época, un juego de... creo que es en tercera persona este. Iba a decir un first person shooter, pero no, porque este era en tercera persona. Y bueno, pues somos ahí como una reencarnación, ¿no? Pedazo de manual que viene aquí, Pedazo de manual, tío. De hecho, no sé si no es el manual original o muy parecido al original. Pero es que ya veis, Te explica aquí toda la historia, aquí todos los personajes, habilidades, el mapa, el menú.
Bueno, todo lo que viene aquí, los controles. Esto sí que es un manual como Dios manda, tío. ¿Qué les costaría hacer a todos los juegos esto, tío? ¿Qué les costaría? Si es que esto ya ves, tío, es increíble este manual, Joder, la verdad es que es súper detallado. Para si alguno tenéis este juego en versión original, tanto en 64, mira aquí todos los ítems y todo, y las armas, tanto en 64 como en PlayStation 1, que creo que fueron las dos únicas plataformas que lo sacaron. Si tenéis por ahí el manual y me lo podéis decir en comentarios, por favor, porque ahora mismo tengo la duda. Mira, Claim, que era el estudio original de este juego. Tengo la duda de si esto será exactamente igual que el manual o no tiene nada que ver, pero hostia, se ve bastante gordico el manual este. Y bueno, pues como digo, este Shadowman, un juego de acción, toquecitos, no de terror, porque no es de terror, pero bueno, tiene esa ambientación oscura, posapocalíptica y demás. Y bueno, pues este remaster, que sí que es verdad que pasó muy por debajo del radar, porque tampoco es algo que se recuerde, tampoco Shadowman es un juego que se recuerde mucho. Pero bueno, el remaster simplemente es pues un HD, ¿no? El juego creo que no lo han tocado jugablemente a lo que era en su día, pero bueno, sí que tiene esa mejora gráfica, ¿no? Y vamos con el último de este primer paquetito, y por aquí tenemos Ender Lilies. Bueno, pues esto es un Metroidvania un tanto oscuro, un tanto difícil también. Quietus of the Night, ahí lo veis, Ender Lilies. Creo que ahora sería la segunda parte, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que ha salido ahora o va a salir la segunda parte de este Ender Lilies. Y bueno, pues un juego, un Metroidvania con una estética muy oscura. Este no sé si trae algo. Es que notaba la caja muy vacía. Notaba que pesaba muy poco la caja. Pero bueno, ahí veis siempre Forever Physical, ¿vale? Que es el lema de Limited Run Games, y siempre los juegos en físico. Aunque últimamente están sacando algo en digital, pero bueno. Y nada, lo dicho, un Metroidvania con una estética que mola mucho. Me recuerda a otros juegos también por estética y demás. Tiene esos toques, no diría Souls, porque tampoco es Souls, pero bueno, sí que hay que jugar un poquito con el parry, aunque te dan mucho espacio para hacerlo, ¿vale? No es tan justo como un Souls, pero bueno, sí que tiene esa estética oscura, toquecito medieval, combate un tanto difícil. Tiene alguna cosita Souls, pero no llega a ser un Souls, porque si no, no habría comprado, ¿vale? Así que bueno, pues este Ender Lilies, que seguro que lo habéis jugado muchos ya, y que nos llega aquí ya la colección, Cada uno de estos, tengo que decir, para los que preguntéis por precios y demás, más o menos de media unos 35 euros por juego, ¿vale? Pues vamos con el segundo paquetito y a ver qué tenemos por aquí. Ya digo, al menos hay uno que sí que recuerdo. Y aquí tenemos ya jueguecitos de Switch, Joder, qué ilusión hace, Qué ilusión hace. Primero de este paquete, bueno, Mighty Ghost, ¿vale? Aquí lo tenemos, un juego con una estética muy bonita, muy colorida, aquí lo veis. Juego de acción. Y oye, pues también un juego, este sí que trae algo dentro porque pesa, Este, aquí lo veis, Mighty Ghost. También otro juego, un juego de... Iba a decir de un pato, pero bueno, no, es como el Until Ghost, ¿no? También, aquí lo veis. Ahí veis el protagonista, en este caso totalmente distinto a Untitled Ghost. En este caso pues tenemos aquí un juego de acción, aquí veis el menú de misiones, ¿vale? Así un poquito estilo Mario, por así decirlo, ¿vale? En el que, bueno, pues tenemos como mapeado y tenemos que ir moviéndonos como en ese tablero. Y bueno, pues luego en cada nivel, pues aquí ya lo veis, un poquito Metal Slug también, por la cantidad de acción, de balas, disparos, en fin. Aquí veis todas las armas que tenemos y todo lo que trae este juego, ¿vale? Ya digo, también es un juego muy guay, un juego para los que os gusten así estilo retro, acción, con muchas cosas en pantalla. Pues ahí este Mighty Ghost es un juego que también os gustará un montón y también muy recomendable, muy recomendable. Además, coño, que estamos llevando ahí a un ganso, que no me salía la palabra, a un ganso, Venga, vamos con otro más. ¿Qué tenemos por aquí? En este caso, bueno, por aquí tenemos Astro Aqua Kitty. Que esto, para lo que digáis, ¿esto qué cojones es? Pues esto es un cute map, podríamos decir. Es un shoot em up de gatos, ¿vale? Aquí tenemos a los gaticos que vamos a bordo de un submarino. Y bueno, pues aquí tenemos un shoot em up. Y en este caso es un shoot em up que se puede jugar cooperativo local, ¿vale? O sea, pueden jugar dos personas cooperativos en la misma consola. Y oye, la verdad es que muy bonito este shoot em up.
como se suele decir en los shoot 'em ups así tan bonitos, los cute 'em up. Y bueno, pues como digo, en este caso pues llevamos a unos gatos y aquí pues a meter hostias a todos los enemigos, ¿eh? Aquí veis, esto creo que originalmente salió en 360, no en físico, sí en digital. Y luego pues hicieron esta Pause, ¿vale? Que es esta como edición mejorada. Y aquí veis algunos de los protagonistas, ¿vale? Aquí veis el modo historia de, bueno, pues algunos de los personajes que salen en este Aqua Kitty. Y bueno, pues aquí las armas, armaduras, escudos, enemigos, ¿vale? O sea que y aquí veis el protagonista, es todo muy cute en este juego. Y oye, para los que seáis amantes del shoot 'em up, o no lo seáis tanto como es en mi caso, que es uno de esos géneros, como siempre digo, la lucha y el shoot 'em up no son géneros que yo especialmente le den mucha caña, pero estos juegos siempre son divertidos, siempre molan y aunque no seas fan absoluto o muy fan del género, pues son juegos que os van a gustar seguro, porque ya digo, son muy divertidos y además tienes ese aliciente de jugar cooperativo a 2 en la consola, ¿vale? O sea que si os queréis hacer con él, también es un juego digital. La mayoría de estos digitales hay que decir que son juegos muy baratos. Y ahora que están en oferta, en Steam o en Switch, donde queráis, por menos de 10, incluso 5 euros podéis encontrarlos, muchos de ellos, ¿eh? Vamos con los dos últimos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, el Contra Anniversary Collection. Bueno, no me acordaba ya de este, tío. No me acordaba ya del Contra Collection. Estoy perdiendo la voz. Y en este caso, pues tenemos un recopilatorio de todos los contras de NES. Por aquí estaban todos. Aquí los veis, ¿vale? El Contra de arcade, el Contra arcade, el de recreativa. También tenemos el Super Contra de Super Nintendo. También tenemos ahí dos Contras, el japonés y el norteamericano. También tenemos el Super Contra. Y por otro lado tenemos el Contra 3 de Alien Wars, Operation Contra, Contra Hard Corps, el de Genesis Mega Drive, Super Probotector, que es como llegaban aquí a Europa los Contra, y el Probotector, ¿vale? Y bueno, pues qué bonito el manual, ¿eh? Qué bonito el manual, ¿eh? Así imitando lo que eran las puertas que había que disparar aquí en el centro para abrirlas, y ahí tenemos, ¿vale? Con... voy a decir doble... sí, es doble carátula, ¿vale? Así la tenemos por un lado. Pensaba que era la misma. Y aquí la tenemos por el otro, ¿vale? Y luego el manual que encontramos aquí, pues me imagino que serán explicaciones de cada uno de los juegos, eso es. Aquí tenemos el Contra de arcade, el de recreativa del 87. Por aquí tenemos el Super Contra en el 88, madre mía, ¿eh? Por aquí Contra, el Contra edición japonesa, el Super Contra, Contra 3 de Alien Wars. Mira, Operation Contra, este es el de Game Boy. Contra Hardcore, Contra Super Protector Alien Rebels y Probotector. Juegos muy difíciles, ¿eh? Mira, aquí tenemos la imagen, que esto es una de las portadas y esto es la otra portada, ¿vale? Que es con esta imagen. Que esto, pues ya digo, un gran recopilatorio también. Este creo que no se ha editado en retail, ¿no? Porque, por ejemplo, Castlevania Anniversary Collection sí que se llegó a editar en retail, pero este no me suena haberlo visto, la verdad. No me suena haberlo visto. Y ahora, pues mira, que salió el Operation Galuga. En este caso, esta versión de Switch sí que viene en físico, ¿vale? Ahí veis el cartuchito. Pero ya sabéis que Operation Galuga en Nintendo Switch salió en digital, inexplicablemente. Salió físico la caja, pero dentro viene un código de descarga. Así que yo me hice con él en PlayStation 5. Y ya por último, el jueguecito que os decía de NES. No sé si se ha llegado a ver en cámara. Pero bueno, es un juego que le tenía mucho cariño. Le tengo mucho cariño porque es de mis primeros juegos de NES. Mis primeras aventuras que jugué de mi vida. Y luego sacaron esta especie de remake del juego, que es A Boy and His Blob. Qué bonito es este juego, qué bonito es este remake que hicieron. Y bueno, pues un juego que, como digo, en su día lo jugué mucho en NES. Y luego pues sacaron este recopilatorio que también lo tenéis súper barato en Steam. Lo tenéis ahora en ofertas, no sé si estará 2-3 euros o algo así. Se pone baratísimo este juego. Pero de verdad me hacía muchísima ilusión tener este juego en físico. Y hostia, recuperar un poquito pues ese yo de hace pues como unos 30 años cuando lo jugué, 30-32 años cuando lo jugué. Y bueno, pues oye, mucha ilusión, ¿eh? Me gustaría hacerme con el NES, pero bueno, ya sabéis que lo que es... por cierto, el manual es lamentable, ¿eh?
el manual es lamentable, tío. Podrían haber hecho uno como el que hemos visto de Shadowman. Este es lamentable, simplemente es una hoja. Y lo que decía, los retros no suelo comprar, compro muy poquito al año porque es que está a unos precios carísimos y más si lo quieres completo. Pero bueno, al menos este cartucho, hay por ahí 3-4 juegos de NES que sí que me gustaría al menos tener los cartuchos porque eran los juegos de mi vida, como Castlevania 2 Simon Quest. Luego recuerdo también el Magic Kingdom, creo que era un juego de Mickey en un parque de atracciones. McDonald's, es que esos juegos eran, y A Boy and His Blob era otro de ellos. Son esos pequeños jueguecitos que sí que me gustaría tener, pero es que están a precios desorbitados todos los retro. Así que bueno, habrá que hacerse con ello poco a poco. Así que nada, pues esto es todo lo que he recibido en estas compras, que como digo, como vimos en aquel vídeo, ya dije que haría compras y lo enseñaría por aquí cuando lo recibiera. Así que bueno, pues ya tenemos por aquí todo lo que compré en esas ofertas, ahí lo tenéis. ¿Vale? Así que nada, no sé si vosotros llegaríais a comprar algo, si así es, o os llama la atención alguno de estos juegos o lo que vosotros queráis. Ya digo, la media son 35 euros más o menos lo que cuesta por juego. Así que nada, en comentarios invitados a dejarme lo que queráis. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días con más vídeos. Un saludo a todos.